Compañeras y compañeros del grupo número 3 del propedéutico para el examen de admisión a la UNAM, bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión de literatura. El día de hoy, 31 de marzo de 2020, veremos la primera unidad de literatura. El tema es el texto. Por favor, acerquen la guía y el cuaderno de reactivos para trabajar. Empecemos. En primer lugar, veremos las partes más importantes de nuestra guía y luego resolveremos los reactivos de nuestro cuaderno. Todo texto bien escrito tiene una serie de propiedades. Entre estas contamos al propósito, a la cabalidad y a la disposición. En nuestro examen podrían preguntarnos cuáles son las propiedades de un texto bien redactado. Ahí tenemos 3: propósito, cabalidad y disposición. A continuación, una clasificación de los textos. En esta unidad de nuestra guía hay una clasificación de los textos muy sencilla. Se trata de textos periodísticos, textos dramáticos y textos poéticos. Los textos periodísticos son los que figuran en periódicos o en revistas periodísticas. Por ejemplo, la crónica o la nota informativa. Los textos dramáticos, que pertenecen a la literatura propiamente dicha, son aquellos que fueron compuestos para la representación teatral. Son aquellos que pueden estar divididos en actos y en escenas. Dentro de los textos dramáticos podemos ver al género de la tragedia y al género de la comedia. Los textos poéticos son los textos escritos en verso, textos que pueden tener un metro, una rima y un ritmo determinados. Le llamamos metro a la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Rima a la semejanza en los sonidos de las palabras finales de cada uno de los versos. Y el ritmo es la musicalidad del poema. Además de metro, rima y ritmo, en los textos poéticos puede haber figuras o tropos. Entre las figuras o tropos podemos contar a las metáforas, a los símiles o comparaciones y al oxímoron. Aquí puedes ver un ejemplo de texto poético. Se trata de una estrofa de un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Los versos son 4. Cada uno de estos versos tiene 11 sílabas. Si te fijas con atención, cada una de las sílabas de cada uno de los versos fue subrayada con color rojo. Las sílabas del primer verso están numeradas y las sílabas del cuarto verso también. Es notable que en el segundo verso hay una sílaba integrada por la palabra arte ostentando. En arte ostentando tenemos la sílaba teos. Esta es una sílaba poética, aunque aparentemente te es una sílaba separada de la sílaba os. En este verso forman parte de la misma sílaba. Teos es una sola sílaba poética. Cuando en un verso una palabra termina con vocal y está antes de una palabra que inicia con vocal, juntamos. Por eso en lugar de 2 sílabas hay una sola. En el cuarto verso ocurre lo mismo con las palabras cauteloso engaño. En cauteloso engaño, la palabra cauteloso termina con vocal o y la palabra engaño empieza con vocal e. Juntamos la sílaba so y la sílaba en. Soen es una sola sílaba.
De este modo, cada uno de los versos cuenta con 11 sílabas. Por favor, presta mucha atención a la manera como deben de contarse las sílabas en un verso. Solo así la cuenta te va a salir bien. Este conteo de las sílabas nos permite reconocer el metro. Ahora vamos a la rima. Observa que al final del primer verso está la palabra colorido, cuya terminación es ido. Y al final del cuarto verso tenemos la palabra sentido, que termina con ido. Es decir, hay una rima consonante aquí, ido, ido. Mientras tanto, el segundo verso termina con la palabra primores y el tercero con la palabra colores. En estos dos versos también hay una rima consonante, ya que la terminación es ores. Y así ya tenemos la rima, que es de tipo consonante. Se llama rima consonante porque al final están las mismas vocales y las mismas consonantes. También existe la rima asonante, aunque no en esta estrofa. La rima asonante es aquella en la que están presentes las mismas vocales, pero diferente consonante. En tu cuaderno de reactivos verás algunos ejemplos de esto. Pues bien, ya estamos en nuestro cuaderno de reactivos. El primer reactivo es: el editorial de un periódico es clasificado dentro de los tipos de texto como artículo de opinión. La respuesta correcta es el inciso D. En el reactivo número 2, la respuesta correcta es el inciso B. Y en el reactivo número 3, la respuesta correcta es C. Estos tres reactivos se refieren a los textos periodísticos. Los textos periodísticos pueden clasificarse como textos informativos o como textos de opinión. El editorial forma parte de los de opinión y la nota de los informativos. Avancemos. En el reactivo número 4 nos preguntan qué es adecuación. La respuesta correcta es C. La respuesta en el reactivo número 5 es D. En el reactivo número 6, C. En el reactivo número 7, que se refiere a la comedia, la respuesta correcta es D. En el siguiente reactivo, que también es sobre los textos dramáticos, la respuesta es C. Y en el siguiente, la respuesta es D. Representación y acotaciones, que se refieren a la definición de texto dramático. La respuesta en el siguiente reactivo es C. Dramaturgo. La respuesta en el reactivo 11 es B. En el reactivo 12 es A, ya que en el inciso A hay un diálogo entre los personajes de la obra teatral El alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la Barca. La respuesta en el reactivo 13 es B. En el reactivo 14, C. En el reactivo 15, A. En el 16, C. En el 17, C. En el 18, D. Todos estos reactivos se refieren a los textos dramáticos. En el reactivo 19, B. En el reactivo 20, D. Aún seguimos con reactivos sobre los textos dramáticos. Hay que prestar mucha atención a este tema de nuestra guía y de nuestro cuaderno de reactivos. El reactivo 21 es acerca del género lírico. La respuesta correcta es D. La respuesta al reactivo 22 es A, el soneto. El reactivo número 23 es a propósito de un poema de Gabriela Mistral. La respuesta correcta es D. El amor los mantiene unidos por mandato divino, solo unidos podrán seguir viviendo, compartirán todo, incluso la muerte. Avancemos. En el reactivo 24
A propósito de un poema de Luis de Góngora y Argote, la respuesta correcta es B. Aquí la rima es asonante. Observa cómo la palabra marica al final del primer verso y la palabra amiga al final del tercer verso tienen las mismas vocales, la I y la A, pero diferente consonante. Por eso la rima es asonante. La respuesta en el reactivo 25 es D, asonante. La respuesta en el reactivo 26 es B. En este nos piden un ejemplo de metáfora. Por eso la respuesta es B. En el reactivo 27 nos piden identificar la figura de un texto. El texto es: se fue, cual pájaro al volar. Y la respuesta correcta es el inciso D, símil. La respuesta al reactivo 28 es C, paradoja. La respuesta al reactivo 29 es D, comparación o símil. La respuesta en el reactivo 30 es el inciso C, 6. En el reactivo 30, que tiene un verso que dice yo tuve un hermano, tenemos que contar las sílabas. Por eso la respuesta correcta es C, 6. Yo tuve un hermano tiene 6 sílabas. Y podemos contarlas. La primera sílaba es yo, la segunda tú, la tercera beún, la cuarta la quinta ma y la sexta no. Por eso la respuesta correcta está en el inciso C, 6. Lo que aprendimos acerca de cómo contar las sílabas en un poema nos lleva a la respuesta correcta en reactivos como este. Pues bien, compañeras y compañeros, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Cuídense.